Hola a todos, ¿qué tal estáis? Nosotros en Creatic todo sigue bien, seguimos una semana más por aquí y hoy queríamos abordar el tema de la cultura. Queremos saber un poco cómo está afectando toda esta crisis que estamos viviendo al sector de la cultura y contamos con la presencia de Violeta Dávila. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Cristina por contar con nosotras. Nada, la verdad es que el placer nuestro, estamos siempre encantadas de charlar con vosotras. Hablo también en nombre de Maite. Y, y bueno, os voy a presentar un poco a Violeta para que la conozcáis. Violeta es una de las cofundadoras de Bicultural. Bicultural es una empresa que organiza encuentros culturales con personajes de, pues eso, de la cultura y de la actualidad. Organiza esos encuentros además en sitios bueno, singulares de Madrid y siempre también haya un poco un componente gastronómico. Y la verdad es que en Creatic somos fans de esta iniciativa vuestra. De hecho, nos conocimos en uno de vuestros encuentros culturales. Sí, en alguno de los Cultural Plans, sí, 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 sí. sí, sí. Y bueno, tuvimos la suerte de trabajar también con vosotros pues, en la estrategia, el posicionamiento de vuestra marca, etcétera, que fue un auténtico placer. Y decíamos, bueno, pues quién mejor que Violeta para contarnos un poco ella cómo ve su visión sobre eso, cómo está afectando al sector de la cultura, qué medidas se han tomado, qué crees que va a pasar en los próximos meses, porque es verdad que es una incertidumbre ahora total. Pero, y bueno, lo cierto es que dentro de la cultura hablamos de muchos ámbitos, muchas disciplinas, ¿no? A lo mejor podemos hacer un recorrido por esas diferentes disciplinas, por ejemplo, el cine, el teatro. ¿Cómo crees que está afectando a esta industria? Bueno, lo que tú decías, yo creo que para la palabra incertidumbre es la palabra que realmente recoge con mayor, con mayor efectividad lo que está viviendo el sector, ¿no? En cuanto a las medidas que se van a tomar, eh, todavía no hay unas medidas específicas y están pendientes del Consejo de Ministros que se va a celebrar el día 28. Luego podemos hablar de toda la polémica que ha habido con el Sí, ministro sí, sí. de Cultura, si quieres, y bueno, cómo finalmente se ha reconducido un poco el conflicto. Pero bueno, en cuanto a cómo está viviendo el cine, pues por un lado hay una demanda brutal de contenidos audiovisuales en las plataformas digitales, pero creo que la demanda es absolutamente desorbitada. Y por otro lado, claro, un drama en la industria con todos los rodajes suspendidos, los estrenos aplazados sin saber si se van a suspender o definitivamente, porque habrá algunos que no se podrán reprogramar porque, claro, vendrán los nuevos estrenos y ya veremos cómo se Claro. organizan y me imagino que las majors pues también potenciarán los estrenos norteamericanos. Hay una gran incertidumbre y luego también es un sector que se ve también es un sector también muy vulnerable también porque el empleo es intermitente, las medidas generales que se han adoptado y que anunció el ministro, pues digamos, no protegen a todo el sector y de ahí también muchas de las reivindicaciones que se han hecho llegar desde los distintos ámbitos de la cultura, no solamente desde el cine y las artes escénicas. Y también, pues eso, mucha generosidad por parte del sector cultural y, por supuesto, del sector del cine, con los actores, pues en contacto a través de las redes sociales, yo creo, ¿no? Con sus públicos y luego toda la oferta también que hay a nivel de las artes escénicas, el Teatro Real, que ha puesto a disposición una plataforma para que se pueda ver todas las óperas, todos los Sí, sí, es brutal. espectáculos, ¿no? O sea, hay una oferta impresionante. Es que al Eh, final el sector de la cultura, como otros sectores, tiene que ahora cambiar el canal de distribución de su absolutamente, contenido, ¿no? Se tienen que absolutamente. digitalizar. Sí, lo que pasa que, claro, también requerirá
bueno, adaptar también las plataformas, o sea, también requerirá recursos para, bueno, me imagino, ¿no? Para en esas cuestiones técnicas, yo ahí igual me pierdo un poco, pero el Museo del Prado, por ejemplo, creo que ha tenido que contratar más servidores por el volumen de visitas virtuales que está teniendo. Entonces, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Que va a haber una necesaria transformación de los canales por los cuales consumimos cultura, pero eso también requerirá de recursos y fondos específicos para que los distintos agentes y sectores se adapten a esa transformación. Eso es. Y también ocurre lo mismo en el sector de la industria de la música, ¿no? O sea, cuántos conciertos en directo han sido cancelados, que no se sabe cuándo se retomarán. Y entonces lo que han hecho los artistas, perdón, como han sacado sus singles de manera digital estos días para seguir estando ahí, ¿no? Y para poder difundir su música. Sí, la verdad que es que, bueno, yo creo que también se está poniendo en valor durante este estado de confinamiento el valor de la cultura, ¿no? Y ya no siempre, porque muchas veces la cultura está como siempre reivindicando que somos un factor de crecimiento económico importante, ¿no? Sino también bueno, pues como alimento también bueno, del ánimo, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, es que ahora más que nunca la cultura nos está ayudando a llevar esa situación de la mejor manera posible, nos alivia, ¿no? De alguna forma, o sea, es que nos divierte, nos entretiene. Es que imagínate que tú te levantas un día y no puedes ni leer un libro, ni ver No, una no, no. película, ni escuchar una Escuchar canción. música, O sea, tú una cosa que imagínate te un llena el mundo, alma, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 imagínate sí. un mundo sin pelis, sin libros. O sea, que es que evidentemente no quiero tampoco, porque parece que es una cosa como, ¿no? Que además creo que fueron muy desacertadas las palabras del ministro, ¿no? Totalmente. Por supuesto que lo primero Es la es salud. la vida, evidentemente, Sí, es que es sí. una obviedad tan grande, ¿no? Que Sí. casi es ofensiva. Pero bueno, quiero decir que el papel de la cultura creo que para mucha gente se ha evidenciado en estos días. Incluso diría que estamos consumiendo más cultura que nunca, gracias a que podemos acceder por las diferentes plataformas a todos esos espectáculos, pues incluso de circo, de conciertos, de visitas virtuales por museos, de películas que han lanzado a plataformas. Digo, ahora estamos consumiendo más cultura que nunca. Más cultura que nunca. De hecho, es interesante porque de las cosas que se están pidiendo, de las medidas que se están solicitando por parte bueno, por ejemplo, es que acabas de mencionar, ¿no? El circo o obras de teatro, lo que se está pidiendo, como no se sabe cuándo se va a poder hacer funciones con público, ni cómo serán, ni si serán viables, porque algunas con un tercio de las. Exacto, no se sabe todavía si serán todas viables, pero lo que ya se está solicitando, por lo menos desde el Ayuntamiento de Madrid y en otras comunidades autónomas también, que se puedan hacer grabaciones de espectáculos cerrados, Claro. por ejemplo, del circo, para que luego eso sea comercializado a través de canales digitales, ¿no? Y lo mismo en el Teatro Kamikaze, que se hizo hace poco una función y también fue con fines solidarios, pero bueno, se hizo una función cerrada y se hizo, creo que fue por Zoom, no estoy segura, perdón, fue al canal, pero era de pago, quiero decir. Sí, O sí. sea, que hay habrá muchas vías. Y lo que tú decías, ¿no? La paralización de la música en vivo. Luego hay una preocupación muy grande por qué va a pasar con los festivales de verano, que son una fuente de ingresos, bueno, es que es la joya de la corona del sector musical. Entonces, o sea, ya se calcula que, bueno, es difícil de calcular el impacto, pero la Federación de Música estima que pueden ser 662 millones de euros de pérdidas y un retraso de la recuperación de la demanda de hasta mediados del año que viene. Y luego tienen, o sea,
miedo a que cambie los hábitos del público. Ya no solo también por las conglomeraciones, sino también por el agujero económico que se va a producir en el consumidor. Entonces, si tú, en la situación que parece que va a estar muchísima gente, pues a la hora de consumir entretenimiento u ocio, habrá que priorizar y posiblemente no habrá tanta capacidad para ir a festivales, para ir a conciertos y evidentemente ese es un problema. Y luego también está el problema añadido de que cuando las restricciones se levanten va a haber una sobreoferta en la agenda cultural y las reprogramaciones también son difíciles y ya hay dinero anticipado, o sea, ya hay unas anticipaciones de dineros y de costes en las producciones. Bueno, hay una preocupación muy grande en el sector y se está pidiendo al ministro, bueno, a los poderes públicos fondos específicos para ayudar al sector musical. Y luego, en la parte positiva que estábamos comentando antes, creo que ha sido maravilloso todas las iniciativas que ha habido por parte de los músicos, ¿no? Como decías tú, la generosidad de los músicos, de los artistas en estos momentos, que está siendo brutal. Está siendo brutal, o sea, qué privilegio. Yo es que, por ejemplo, he disfrutado tanto con algunos conciertos, o sea, ver a Silvia Pérez Cruz en Instagram todos los días cantando, a Javier Ruibal, a Ismael Serrano. Bueno, es que he visto a mis cantantes preferidos haciendo conciertos en casa. Conciertos en directo, o sea, que tienes el privilegio de disfrutar de ese concierto de ese artista que te gusta en directo, ¿no? Y además más de un día, incluso improvisando en el momento, ¿no? Por esos lives que hacen de venga a pedirme canciones y en ese mismo momento van improvisando, digo, ojo, que se van viendo bueno, pues la calidad de los artistas también. Y hablábamos de la generosidad porque, o sea, va a llegar un momento también que si esto se alarga, también ofrecer tu producto de forma gratuita y luego cuando necesites hacerlo, monetizar, ¿no? Va a volver a haber un problema. Entonces, bueno, pues, o sea, yo creo que está bien también, ¿no? Que de una parte la cultura se reivindique como producto necesario y creo que, y luego, pues bueno, pues también si quieres luego hablamos del apagón cultural, pero bueno, yo creo que también, bueno, pues está ese conflicto entre que no se puede vivir tampoco de la gratuidad. Claro. Y bueno, si esto se prolonga, habrá que tomar medidas. Y luego ha habido una cantidad de singles también que se han sacado, ¿no? Y casi todos, o que yo tenga conocimiento, la mayoría son con fines solidarios, ¿no? Pues desde el Resistiré tan famoso, ¿no? A Vanessa Martín, que hizo Un canto para la vida y los fondos eran destinados para Cruz Roja. Pablo Alborán, Rosalén, también han hecho singles todos con fines solidarios, o sea que, bueno, y hubo un concierto también con Alejandro Sanz, a nivel muy grande, mundial, y que también, o sea que en ese yo creo que el sector musical ha dado la talla, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, del ámbito de la literatura, que me imagino que ahora todo pues bueno, los ebooks tienen un aumento brutal. El otro día que la aplicación de Storytel había aumentado como un 200% de suscriptores. ¿Crees que la gente ahora está leyendo más? ¿Cómo te está afectando? Bueno, eso es un tema que he estado comentando bastante con mis amigos y bueno, y con la gente que conozco. Por un lado, yo creo que sí se está leyendo más, sí, desde luego, pero también noto que cuesta concentrarse. Porque, bueno, es que es esta ansiedad, ¿no? Y esta angustia también que se está generando también por la situación y, bueno, y los niños en casa, o sea que... en casa, que es complicado sacar un huevo, bueno, para trabajar ni te cuento, pero desde luego ratitos para la lectura también complicado. Sí, pero bueno, lo que sí está claro, lo que sí hay datos oficiales de que ha habido un 80% de desplome en las ventas del libro físico.
O sea, claro, esto se explica con el cierre de los canales de venta directo, quiero decir, físicos, perdona, Sí, las físico. librerías y las grandes superficies. Qué curioso fue ayer el Día del Libro, que justamente ayer fue 23 de abril, ¿no? El Día Un día Virtual raro. del Libro, con esas librerías cerradas. Mucha gente sí que es verdad que aprovechó para comprar libros digitales. La Feria del Libro en Madrid dicen que se pospone para octubre. Sí, O bueno, sea, a ver, siempre se pospone, pero tampoco está asegurado que se vaya a poder celebrar. claro, claro. Hay bastante también incertidumbre. La verdad que el sector del libro va a estar muy tocado, muy Sí, tocado. Las librerías, eh, bueno, pues habrá muchísimas que no puedan volver a abrir las puertas, sí. evidentemente. O sea, ya veremos cómo se instrumentalizan todas las ayudas a través de las comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma me imagino que destinará unos fondos o no para ayudar a los libreros y a los editores, pero bueno, es un sector que va a sufrir mucho esta crisis, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego el mundo del arte, lo que comentábamos de los museos, yo sigo mucho la cuenta del Prado en Instagram, que siempre con esos lives te hacen un recorrido por las exposiciones que dan una auténtica delicia. Y ahora, claro, están poniendo las pilas más que nunca, lo que dices tú, ¿no? Ahora hay que destinar recursos para invertir en servidores, en plataformas que puedan sostener el acceso de tantos usuarios, ¿no? ¿Cuándo Sí, crees que volverán a abrir los museos? ¿Cómo se pueden adaptar a esta situación que estamos viviendo? bueno, pues es que no se sabe. Ya. Yo por lo que leo no se sabe todavía realmente. Creo que viven al día también con los datos. O Sí, sea, sí, es que creo es que imposible. tienen distintos escenarios para ir bueno, facilitando la desescalada, pero yo no he visto que haya, bueno, lo que se dice, ¿no? Que no va a haber eventos multitudinarios, al menos hasta finales de año. Entonces, los museos, pues lo que me imagino que ya estarán preparándose es bueno, para adaptar las medidas de seguridad necesarias. Me imagino que desde desinfectación con ozono bueno, a aparatos que midan la temperatura de los visitantes, por Claro. supuesto guardar la distancia social, pero a la vez me imagino que estarán también bueno, pues productos culturales vía streaming, como Sí. el por ejemplo, a través de cursos, ¿no? Bueno, no sé, en algún momento tendrán porque si no se va a notar muchísimo Hombre, la caída bueno, pues en consumo de museos y, bueno, no sé. seguro que buscan la fórmula para que podamos disfrutar un poco de esos museos y de exposiciones también temporales que vayan subiendo a sus plataformas, a sus webs, seguro. Desde luego, por ejemplo, las galerías de arte, yo creo que este es un momento en el que están ya de lleno adaptándose a esta transición, ¿no? Digital que estábamos hablando antes, porque para ellos sí que no supone tanto cambio el cierre de los locales, porque las ventas son bastante marginales, las ventas que se producen en las galerías. Sí, De hecho, normalmente los galeristas venden la mayor parte en ferias internacionales y ese será el problema, si estas se podrán producir. Pero creo que hay bastante movimiento en las galerías en cuanto a exposiciones virtuales en 3D, en ir, lo que estábamos hablando antes, adaptándose a canales de venta de esas sí. obras de arte. Creo que hay bastantes cosas ya que se están poniendo en movimiento con bastante éxito. Entonces, así como lo que te comentaba antes, ¿no? El ICOM, que es una institución que representa a los museos de todo el mundo, sí que está reclamando a los ejecutivos que se destinen fondos suficientes, porque si no va a haber muchos museos a nivel mundial que van a tener que cerrar. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que más de un tercio no vayan a poder abrir sus puertas. Aquí es verdad que la red de museos está protegida, bueno,
por el Estado, ¿no? Por los poderes Sí. públicos. Pero aún así habrá muchísimos autónomos que colaboren con estos museos, muchos empleos que se pierdan. Y sobre todo habrá muchos fondos necesarios para la conservación de los museos que no terminen de llegar, claro, porque los Claro. presupuestos se van a ajustar muchísimo más. Sí, Entonces, sí, van a estar mucho más restringidos. En es- relación a las ayudas que lo hemos ido comentando un poco de forma intermitente en esta conversación, ¿qué más ayudas va a haber para este sector? bueno, como te comentaba, hubo un anuncio que era el de las medidas generales, ¿no? Que ya, pues como todas las industrias y todos los sectores se pueden acoger, ¿no? Autónomos, ceses de actividad, suspensiones de cotizaciones, ERTES, lo que sea, esas son las medidas generales, ¿no? Y luego medidas específicas así anunciadas, ya va habiendo algunas, pero como te decía, son las comunidades autónomas las que se van a sentar con el ministro y las que van a regular de forma específica esos fondos. Por ahora lo que sí se ha anunciado es, por ejemplo, en el cine, la inyección de 1 millón de euros por parte de Netflix, Acción Cultural Española, la Academia de Cine y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICA. Bueno, para impulsar una línea asistencial para los profesionales más impactados por la crisis. Luego, la Consejería de Cultura y Turismo de Madrid pues ya ha anunciado que habrá una próxima convocatoria de ayudas con una dotación de 750.000 euros. Cada comunidad autónoma Va un poco a, va un poco claro, a decidir. exacto. Y bueno, pues ahí habrá ayudas para todas los sectores específicos. Y luego, en cuanto a música, lo mismo. O sea, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado dotaciones específicas, pero lo que se está esperando es esa reunión del Consejo de Ministros del día 28 en el que se van a tomar medidas específicas para evitar la ruina del sector. Claro, porque realmente lo que decíamos antes, el ministro en su última aparición realmente no aportó muchas cosas nuevas o muchas medidas a las que los profesionales del sector se pueden agarrar y yo creo que por eso despertó un poco tantas ampollas y tanto, pues bueno, revuelo en este sector, ¿no? Y de ahí surgió también un poco la iniciativa del apagón cultural. Es Ujú. así, ¿no? Surgió un poco por todo esto. Sí, bueno, yo creo que viene un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Yo creo que de esa generosidad que ha habido por parte del mundo de la cultura, ¿no? Y esa sensación de pensar, bueno, yo creo que esto se está valorando, ¿no? De la Mm. necesariedad de la cultura en estos momentos, frente a la actitud del ministro, ¿no? Que encima además puso al sector cultural como si fuéramos de una forma insolidarios, ¿no? Cuando evidentemente lo que dijo era una obviedad, ¿no? La Claro, frase de Orson Welles, primero la vida y luego el cine. sí. Pero lo que no tuvo en cuenta es que hay medidas urgentes que se tienen que tomar ya para evitar que haya sectores que no vayan a poder recuperarse. Parte del tejido industrial, ¿no? O cuestiones como lo que te comentaba de la intermitencia de los contratos, en los que habrá personas que no puedan acogerse a ERTES, que no puedan solicitar la cesión de actividad como autónomos. Entonces, hay partes de personas que están desprotegidas, ¿no? En las producciones, en los actores hay veces, o los artistas, ¿no? Que no tienen cotizaciones como un autónomo o como un Sí, asalariado corriente, ¿no? Entonces, ese fue un poco la indignación por parte del sector y que yo creo que el apagón cultural fue un poco, o sea, a mí me dio un poco como de, no sé si me pareció oportuno porque aparte de que ya con Netflix, o sea, quiero decir que y con libros en casa, o sea, el apagón cultural fue un poco, que creo que quedó un poco desdibujado, pero yo sí que sí. entendía Un y poco creo, el por qué, ¿no? Por qué había sí, surgido sí, o esa sea, reacción, sobre todo. yo entiendo la indignación del sector. Además, sí, lo que hablábamos antes, hay otros países que ya, o sea, que desde el primer momento han valorado la cultura y saben
se necesitaban de medidas específicas para salvaguardar el sector. Entonces, países, bueno, Francia, es verdad que Francia es un país con una tradición de apoyo a la cultura impresionante, pero es que también en Italia ya se tomaron medidas específicas, incluso se han declarado los libros como primera necesidad y las librerías están abiertas, por ejemplo. No sabía esto. Sí, o en Alemania, que se han destinado 50.000 millones de euros solamente para el sector cultural. Igual en Inglaterra, quiero decir, sí que ha habido más apoyo. Medidas específicas para solventar los problemas urgentes. Claro. Evidentemente, luego cuando todo acabe habrá que sentarse y requerir también. Todos los sectores lo tendrán que hacer, el turismo y tal. Claro. Pero bueno, no sé si te he contestado. Sí, bueno, me has contestado fenomenal, vamos. Y yo quería preguntarte ya quizá más pensando en la creatividad, ¿crees que la situación que estamos viviendo de alguna manera despierta más la creatividad o al revés? Ese es un tema también que me genera también un poco a mí de dilema personal. Yo estoy viendo una cantidad de iniciativas, de hecho, en todos los ámbitos, ¿no? Tengo un amigo también que ha montado una plataforma para ayudar a las librerías que se llama Sigue Leyendo, que, bueno, a través de bonos y vales apoyas a las librerías de barrio, ¿no? Para poder compras estos bonos para apoyarlas y los canjeas una vez termine el estado de alarma y vuelvan a abrir las librerías. Pero digamos que cada vez que compras un libro donas una parte a esa librería, ¿o cómo funciona? El bono va íntegramente a las librerías. Vale. Es una iniciativa sin ánimo de lucro. Tú compras un bono desde 5 euros a 50 euros y ese dinero va a la librería que tú eliges. ¡Qué bueno! Sí, entonces, bueno, como esas iniciativas ha habido muchas y luego, bueno, en el sector cultural, pero luego, claro, en el diseño, la arquitectura, todas estas iniciativas, o sea, de adaptación, ¿no? De empresas que se estaban dedicando a X y se han adaptado para hacer material. Han cogido sus recursos y dicen, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Bueno, cómo ayudar y también cómo salir adelante, porque también, como en las famosas economías de guerra, ¿no? Entonces yo creo que por una parte sí que ves todo ese tipo de, también es verdad que la necesidad del maestro, ¿no? Pero yo a nivel individual creo que la angustia, la incertidumbre y el estrés emocional, incluso laboral, pesa también en la creatividad. Sí, creo que también pienso eso, ¿no? Que cuando todo es más positivo, te sientes más libre de crear, ¿no? Y de volar y de experimentar. No estás como tan capado, tan angustiado, tan estresado que no puedes casi ni no sé, dejar volar la imaginación y el ánimo también es otro, también influye. Yo creo que sí. Sí. Desde luego, la creatividad, qué importante es en todos los sectores, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, para saber salir de esta, para reinventarse, para cambiar la forma en la que se trabajaba antes. Y vosotros, y ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo, en Bicultural, ¿cómo estáis llevando esa situación? No sé si estáis pensando también en algunas nuevas estrategias o nuevos lanzamientos, porque claro, de alguna forma también vivís mucho de esa reunión de personas, los encuentros culturales, incluso en eventos que organizáis con empresas. Pues, bueno, nosotros a través de Bicultural y nuestro producto estrella, que son los Cultural Plans, pues imagínate, suspendidos sine die. Pero tenemos que son, bueno, para el que no lo sepa, pues son encuentros que realizamos con gente del mundo de la cultura, siempre en espacios distintos y siempre con el componente gastronómico que tú mencionabas. Pues esos, como te digo, suspendidos sin saber hasta cuándo podremos reanudarlos. Tenemos la esperanza de que, como normalmente son eventos más pequeños, posiblemente nos beneficiemos de ese posiblemente, porque no se sabe, pero puede ser que al ser eventos de menos de 50 personas tengamos la posibilidad de reanudar la actividad antes que otros eventos multitudinarios. En ese sentido, pues estamos ahí expectantes también. Por supuesto, requerirá una adaptación para cumplir con las medidas de seguridad bueno, establecidas. Y luego, a nivel de comunicación, que también hacemos también una labor de comunicación cultural, bueno, pues
pues sufriendo también a la expectativa también, porque lo primero que que se reduce de los presupuestos es la comunicación y el marketing. Pero bueno, también viendo esto, porque no queda otra, como una oportunidad para transformar lo que hacemos, adaptarnos también a lo que va a venir, porque no queda otra, y desde ese punto de vista ya estamos pensando en cosas que hacer y sobre todo buscar alianzas, porque creo que va a ser esencial, no solo en el sector cultural, pero para mí de forma mucho más evidente buscar alianzas con otras empresas o gente que esté también en la misma línea para unar fuerzas y resistir, que no queda otra. Eso es, sí, sí, hay que ver la parte positiva de todo esto, de buscar nuevas oportunidades y reinventarse y buscar esos mínimos productos viables que hablábamos el otro día en nuestro webinar, ¿no? Es decir, venga, vamos a intentar testar nuevas fórmulas, a ver si funcionan y a seguir para adelante. Así que nada, no quiero quitarte ya más tiempo. Muchísimas gracias. Nada. Es un placer hablar siempre contigo. Lo mismo te digo. Y bueno, oye, quizá más adelante cuando vayamos también sabiendo qué medidas se toman en toda esta industria y en este sector cultural, podemos emplazarnos a otra charla, porque esto irá cambiando seguro. De hecho, se me ha olvidado decir, porque la verdad es que es una medida que también se agradece mucho, que se ha bajado al 4% el IVA cultural del ebook y también de todas las revistas, que eso ha sido una medida que sí se ha anunciado hace pocos días y que va a aliviar también mucho al sector, aunque no es suficiente, pero bueno, ha pasado del 21 al 4. Sí, sí, se nota, ya se nota. Se va a notar. Así que nada, muchísimas gracias. Nada, un placer. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.